Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Aura Ruiz, soy coordinadora de la evaluación de política digital estatal en el Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos. Y en primer lugar, quiero agradecer a 5G Américas por la invitación a este encuentro virtual de expertas TIC 2024 y a todas mis compañeras de México y de América Latina que están participando en este importante evento. En esta ocasión yo quiero contarles un poco sobre la evaluación de la política digital a nivel estatal que tenemos en México en un periodo de 2021 a 2024, que son 4 años de este ejercicio que hacemos en CEIA. Si me permiten, voy a comenzar a compartir. Bueno, Em, tengo que comenzar por contarles que en 2021 se ya publicó un documento llamado Decálogo de Política Digital, que es un listado de 10 políticas públicas que aprobaron, por así decirlo, un examen de competencias de las entidades federativas en México, que sería el equivalente a gobiernos subnacionales en países donde tienen más bien un régimen central. En los años previos a esta publicación, en realidad todo el tiempo antes, había una noción generalizada de que las telecomunicaciones eran únicamente de competencia federal. Y en la experiencia de el equipo de centro, consideramos que había varios elementos que se estaban dejando no solo de lado, sino que estaban esperando a que el regulador mexicano y las secretarías de nivel federal hicieran todos los esfuerzos en un país tan grande como es México, con orografía y particularidades muy complicadas en cada estado, y que estaban siendo reactivos a si se hacía algo o no del lado federal. Entonces, en consideración del equipo, tenemos que impulsar y explicar qué es lo que sí pueden hacer los estados, que está completamente alineado a sus facultades y que además les iba a ayudar a impulsar al Estado en temas de cobertura, en temas de apropiación y también, sobre todo, guiar la acción pública al incremento de la cobertura, no solo en sitios públicos, que es lo que se estaba haciendo entonces, sino impulsar también la transformación del uso, no solo para el entretenimiento, sino en aplicaciones de interés público, educación, salud, seguridad, e impulso al fomento económico. Entonces, de allí surgió este decálogo de 10 puntos que brevemente explicaré. El diagnóstico exhaustivo del ecosistema digital parte de la premisa de que ninguna entidad federativa, ningún estado en México sabría por dónde empezar su política pública específica, sino un diagnóstico que le diga qué hay, dónde hay, en qué estado se encuentra y cuáles son las zonas o más o menos desconectadas de cada entidad. Por otro lado, el marco jurídico estatal del entorno digital que permitiera, en el caso mexicano, que tenemos estados soberanos, derechos digitales reconocidos en las constituciones locales y también una ley especializada que exponga cuáles son las obligaciones de las autoridades estatales y las políticas públicas específicas que deben implementarse. También que hubiera regulación especializada en el caso de los estados más avanzados. En este mismo sentido, viene el punto 3, que es autoridad especializada en políticas digitales, es decir, que el marco jurídico contemple una autoridad que se encargue de manera concreta en impulsar de manera transversal la tecnología en toda la acción de este gobierno. Igual derivado del mismo marco jurídico, que exista una política pública que se parezca a una agenda digital. Esto quiere decir que exponga claramente cuáles son los ejes en los que va a haber temas digitales, quiénes son los encargados, cuáles son los objetivos, y nosotros propusimos que tuviera al menos líneas de acción
en temas de gobierno, salud, economía, seguridad y uso de datos inteligentes. Asimismo, un tema de política de infraestructura en telecomunicaciones, que es el punto 5. Acá voy a tomar en el mismo punto el 5 y el 10, que es el par del lado derecho, por la siguiente razón. En estos años previos que comento, que tuvimos observación en centro, nos dimos cuenta que la práctica más común era contratar al proveedor que ya le entregaba servicios de telecomunicaciones al gobierno del estado para que pusiera puntos de internet en plazas públicas importantes de acceso gratuito. Pero esto no necesariamente significaba que los estados tuvieran activamente despliegue de infraestructura de telecomunicaciones del lado público. Entonces, por eso están separados aquí el punto 5 y el punto 10. El plan de conectividad en sitios públicos tiene como objetivo entregar internet directo y gratuito a toda la población en el estado, pero esto era sin importar que la infraestructura que entrega ese internet fuera del gobierno o de privados. Hoy en día la situación en realidad es bastante distinta y en el caso mexicano esto se confunde de manera importante porque justamente la política federal del sexenio que ha terminado del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó el despliegue de infraestructura pública que además entregaba internet en sitios públicos. Entonces, en general como que se combinó. Ahora es común saber que las entidades tienen su infraestructura de telecomunicaciones pública y en la mayoría de los casos esta infraestructura entrega internet a las personas. Pero en esto es en lo que está dividido, que el Estado tenga una política de despliegue de infraestructura guiado por el Estado, de propiedad del Estado, o no, pero que tenga claramente cómo se va a aumentar el despliegue de infraestructura en su Estado. Y por otro lado, el punto 10, que es que exista un programa que esté entregando Internet de manera directa a la población, de manera particular aquella desconectada o marginada. También voy a unir el punto 6, que es digitalización de trámites y servicios, con el punto 9, que es protocolo de gobiernos y datos abiertos, por la razón de que es propiamente tecnología aplicada en gobierno digital. En realidad, esto es perfectamente lo que dice cada documento, que los estados tengan una política de digitalización de trámites y servicios que vaya aumentando y que las plataformas de manera directa sean completamente fáciles de acceder, rápidas en su acceso, que tengan todos los elementos necesarios para que la población sepa cuáles son los trámites, cuáles son los requisitos, a dónde tiene que acudir, cuáles son los horarios de atención, que básicamente que le permita, si el trámite no es completamente digital, acceder a la información de qué tiene que llevar para que vaya en una sola ocasión. Y en el mejor de los casos, que ya tenga una ventanilla de atención completamente digital, que sería la ventanilla única de trámites. Y por otro lado, el protocolo de gobierno y datos abiertos, que es que toda la información generada por el gobierno sea de acceso público y en general que se vayan haciendo los datos abiertos. En otro sentido, tenemos los trámites homologados para despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, que es uno de los puntos más sensibles del decálogo, no solo en ese momento, sino creo que sobre todo ahora. La razón es que los trámites para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en México son de competencia municipal, que es el gobierno territorial más cercano a la gente. Pero en el caso mexicano tenemos 2.500 municipios que son los encargados de todo aquello que tiene que ver con desarrollo urbano, con ordenamiento territorial y por tanto el suelo donde se despliegan la fibra óptica o subterránea o aérea, pues es de competencia municipal. Entonces, lo que hicimos, considerando que no podemos hacer un índice para 2.500 municipios
en un país donde difícilmente los estados más desconectados tienen además más municipios, lo que hicimos en el decálogo fue señalar que son los estados, con la legislación local y política pública estatal, quienes deben impulsar a los municipios en la homologación de trámites para el despliegue de infraestructura. Y finalmente, el punto de Cluster TIC o laboratorio. Este es nosotros le llamamos un elemento paraguas, es decir, lo que evalúa es que haya una institución o una unidad en el gobierno que se encargue de tomar la tecnología y aplicarla de manera activa a procesos de gobierno, a procesos de producción o a intervenciones sociales. Entonces, si cada uno de los estados tiene una institución que hace alguna de estas tres cosas o más de una de estas tres cosas, se le dará este punto. Continúo. Perdón. El método de evaluación es directamente evaluar cada una de estas 10 variables que he compartido con ustedes, estado por estado. Entonces, no hay modo de saltarnos esa evaluación, se toman los 10 puntos y cada uno de los 32 estados del país, y es binario, es decir, ¿tiene el diagnóstico exhaustivo o no lo tiene? ¿Tiene el reconocimiento constitucional y la ley o no la tiene? Y en este sentido se van haciendo las evaluaciones sin emitir juicios de valor y siendo perfectamente transparentes en cuáles son los puntos que obtienen y cuáles no, para que los estados tengan acceso a la información con la que se le está evaluando de manera transparente. Y esto genera justo un pequeño problema en términos de información. Nos ha ocurrido que los estados afirman que tienen más elementos de los que nosotros estamos evaluando. Y justo el tema es que estos elementos solo pueden ser considerados si son disponibles para la población en general, si son directamente públicos. Es posible que estén haciendo más cosas de las que estén evaluadas, pero como esta información no está evaluada ni disponible, no puede ser contabilizada en las evaluaciones anuales. Por eso tenemos aquí que si no es público, para nosotros no existe. Y es parte de la intención de transparentar que todo este ejercicio de acceso a la información de telecomunicaciones, pues tendría que ser pública porque estamos fomentando el acceso a través de mecanismos digitales. Para hacer esta evaluación, evaluamos planes estatales de desarrollo, planes sectoriales específicos, leyes, reglamentos, presupuestos anuales, agendas digitales y otros temas regulatorios que van cumpliendo con los subelementos de cada uno de estos 10 puntos que he compartido. Y finalmente, compartirles que los estados tienen derecho de réplica y lo han ejercido. De manera muy interesante hemos observado que los estados que suelen tener mayores elementos y mejor puntaje son los que se fijan más en qué están cumpliendo y qué no, y entonces lo ejercen, nos buscan y nos dicen, oye, este punto sí lo tengo, ¿por qué no me lo estás contando? Y podemos hacer el contraste de información para que sea contabilizado en la siguiente evaluación y o compartido cuál es la razón por la que los subelementos no son suficientes para acceder al punto completo. Acá la intención es compartirles un poco la evolución, perdón, del cumplimiento del decálogo. Y voy a agruparlo de manera distinta como está presentado. Hay puntos más cumplidos de manera general y puntos que casi no se han cumplido en estos 4 años. Como podemos observar aquí, tenemos la digitalización de trámites y servicios y el protocolo de datos abiertos cumplidos por 31 estados y por 30 estados, que son los elementos más altos. Acá quiero que nos detengamos brevemente a ver la evolución de la autoridad especializada, que en 2022 ya era de 14 y en 2 años sumamos 10. Y para este momento ya 2/3 partes de México ya tienen los estados una autoridad especializada
cuya tarea es impulsar el desarrollo digital en su entidad. También ha evolucionado de manera importante los clústeres o laboratorios, casi siempre con la misma evolución de estas autoridades especializadas, que suelen darles facultades o para desarrollo de tecnología para gobierno o para temas de economía digital que podremos observar de manera particular más adelante. Y señalar que este último año, el único elemento que perdió un estado que lo cumplía fue la agenda digital. También llama la atención que, aunque hay 24 estados con autoridad especializada, solo hay hoy en día 6 agendas digitales. Esto quiere decir que las autoridades especializadas, como mencionaba anteriormente, toman acciones, por estas no necesariamente están reflejadas en política pública que puede evaluarse. Entonces hay una discrepancia muy importante entre el marco jurídico, que como vemos aquí es de 1/3 de los estados de México, que ya tienen el reconocimiento constitucional, una ley que explica qué es lo que tienen que hacer y quién tiene que hacerlo, pero hay una diferencia importante entre lo que se está haciendo y lo que se está haciendo público, que es como la ruta que está siguiendo cada autoridad. También es común que veamos fraseos generales en los planes estatales de desarrollo, y esa es la razón por la cual hay una diferencia importante entre política de infraestructura de telecomunicaciones con 16 puntos y la misma agenda digital con 6 puntos. Porque los planes afirman que van a hacer inversiones, que van a hacer despliegue de infraestructura, que van a dar acceso a Internet, sobre todo en sitios de gobierno, en escuelas, en plazas públicas, pero no hay una ruta más específica que diga qué se va a hacer en gobierno, qué se va a hacer en salud, qué se va a hacer en economía, qué se va a hacer en seguridad, sino está como mención general de inversión en temas de telecomunicaciones. Y ahora con las menos cumplidas, decir que llama mucho la atención que solo un estado cumpla con un diagnóstico exhaustivo. Y esto solo ha ocurrido en 2 ocasiones, como en 2 periodos. Entonces, aunque solo hay un estado que tiene un diagnóstico exhaustivo que dice dónde está la infraestructura, cuál es el estado actual, cómo se está usando, cuál es el marco jurídico y regulatorio con el que están trabajando, pues tenemos 24 estados con una autoridad que tienen 16 políticas de infraestructura de telecomunicaciones, con solo 6 agendas digitales, y a veces por eso se complica que la ruta sea clara en el sentido de qué es lo que necesitan ir desarrollando para generar avances, sobre todo de manera sostenida y avances estructurales. Y los trámites homologados, que me parece es una de las principales barreras, no solo en México, sino en América Latina, que se enfrentan a una diversidad regulatoria muy importante, y los operadores para aumentar la cobertura, sobre todo en zonas menos pobladas. Entonces, es necesario que los gobiernos locales generen incentivos para que la inversión y el despliegue de infraestructura del lado privado pues venga acompañada de facilidades de homologación que hagan más sencillo el aumento de la cobertura. En este escenario donde están, en el caso mexicano, en un terreno orográfico bastante complicado y además tuvieran o tengan, como ocurre hoy en día, esta dificultad de enfrentarte a un estado con 500 municipios distintos, con 500 procesos diferentes en el mejor de los casos, en otros donde ni siquiera es claro cuál es el trámite y pues básicamente tienen que enfrentarse a autoridades que no saben qué tipo de permisos se necesitan, cuánto se va a cobrar, cómo me vas a cumplir si estoy cumpliendo con todos los requisitos, y pues eso no permite o no facilita la planeación para el despliegue. En esta gráfica es un poco la gráfica anterior, pero cómo ocurre en cada uno de los estados del país. Y en esta señalar quiénes son los que han tenido más evolución o que están en el punto más alto, ¿no? El caso de Guanajuato, de Jalisco, de Sonora,
o estados que dieron un salto cualitativo muy importante de un año a otro, que es el caso de Campeche y Nayarit. Si no conocen el entorno mexicano, igual no es muy explicativo para ustedes, pero sí compartir que ya para este punto tenemos varios estados que están bastante desarrollados y otros, que puede ser el caso que vean ustedes en Nayarit, que en periodos muy cortos están muy bajos, en el caso de Nayarit es cero, y que pueden, teniendo claro qué es lo que sí pueden hacer, avanzar de manera muy rápida. Para nosotros eso significa el ejercicio de la evaluación de política digital estatal cada año. Eh, Ofrecerle a los gobiernos locales una guía de qué es lo que pueden hacer, un poco una estructura de qué va primero y qué va después, como insistía con el diagnóstico. Si no sabes cómo estás, si no sabes qué regulación tienes, si no sabes dónde quieres conectar, dónde ya está conectado, pues se pueden hacer muchas acciones aisladas que terminen por no ser lo más útiles, lo más beneficiosas, considerando que es un sector que implica inversiones importantes y que pues cada peso cuenta. También hemos encontrado en estos 4 años una relación importante entre los estados que sí implementaron una autoridad encargada específica y los que no. Esta primera gráfica que vemos aquí señala las entidades que no designaron una autoridad específica y tienen 3 años o sin cambios o en el mismo rango con cambios muy bajos, ¿no? Baja California Sur, Coahuila y Tlaxcala son ejemplos de estados mexicanos en zonas muy diversas, unas en el norte del país, otras en el centro del país, que simplemente se quedaron igual porque no tienen este grupo de funcionarias y funcionarios que dediquen su día a día a identificar los problemas, generar rutas específicas para superar los obstáculos y obligar a las entidades a desarrollarse. Y también otro de los hallazgos más importantes es que los ciclos electorales han sido de lo que más ha dañado al avance de la política digital en los estados, en el caso mexicano. En 2022 tuvimos un periodo de elecciones estatales muy importantes con cambios en 9 estados. Y aquí solamente para hacer algunos ejemplos, todos menos un estado, que fue Aguascalientes, bajaron entre 2022 y 2023. Entonces, lo que ha ocurrido generalmente es que en estos 6 años tienen el primer tercio bajo porque están empezando a identificar cómo va el estado, qué quieren hacer. Luego, la parte del medio, ya cercano al final, de avance porque están en ejecución de las políticas que planearon. Y en pues el año final, que ya no suele haber cambios porque no se empiezan proyectos en el último año de gobierno, pero que en el año electoral pierden de manera importante puntos. Y si en ese cambio además hay una desaparición de la autoridad encargada, porque no hay una obligación legal de tenerla, pues pueden incluso ya mantener esa pérdida de puntos de manera estable, como es el caso de Hidalgo, que tenía 5, que el cambio de gobierno no trajo una autoridad nueva y que pues por eso mismo solo mantiene puntos estructurales que una vez que se consiguen son difíciles de perder, pero no hay estas políticas públicas como coyunturales, les llamamos nosotros, que estén siendo impulsadas por ese gobierno, ¿no? Un diagnóstico actualizado, una agenda digital de ese periodo de gobierno, la política de infraestructura que se va a llevar a cabo en esos 4 años, 5 años, 6 años, y el programa de acceso público. El año pasado, en 2023, solamente 2 entidades tuvieron cambio de gobierno a este nivel subnacional estatal y como pueden ver aquí, estos estados, insisto, que no tienen una autoridad, pues se quedan en el mismo punto. Y en el caso del Estado de México, que está arriba de la capital del país,
hay una pérdida de un punto por estos temas de política pública específico que pierde vigencia de un año a otro. Y finalmente, de los puntos poco cumplidos que compartía, la homologación de trámites de manera en el ámbito municipal, perdón, solo se ha cumplido en una ocasión de manera histórica y este se derivó, en realidad viene del periodo previo. Este estado, Hidalgo, compartió la primera parte de su gobierno con el gobierno federal de hace 2 ciclos, en el caso mexicano, del presidente Enrique Peña Nieto, que fue quien promovió junto con el Congreso la reforma de telecomunicaciones, que ha sido un parteaguas para México. Y 2022 fue su último año de gobierno. Entonces, lo que hizo la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria fue hacer un programa con Hidalgo donde se probó esta homologación de trámites, pero una vez que terminó este gobierno, el nuevo gobierno no retomó este proyecto y ahora ningún estado tiene una política similar a esta. Y en el caso de los programas de conectividad han aumentado, pero como decía, aquí es donde se nota la mayor diferencia entre la realidad y la política que está publicada. Todos los estados en México tienen algún nivel de programa de acceso en sitios públicos, pero son la minoría, en este caso 5, que han hecho público todo el camino, el diagnóstico en el que basan dónde están poniendo estos puntos de acceso público y cómo esto va sobre todo a beneficiar a zonas desconectadas. Porque otra cosa que habíamos visto en el periodo previo a este documento, que fue el decálogo, es que se ponía internet en los centros, sí más concurridos de manera pública, pero en las capitales del país, de los estados del país, donde suelen ser los puntos más conectados de cada entidad. Y eso en realidad ocurre en todos lados. Son las capitales, las más pobladas, las que tienen por eso mismo más servicios y más acceso a Internet. Entonces, estos puntos de acceso público, en lugar de ponerse en lugares donde no hay Internet, se ponen en los puntos donde hay pues mayor cantidad o mayor conectividad. Y solo 5 estados han hecho público este nivel de desarrollo. Acá lo interesante es ver cómo es que se ha transformado el país en estos 4 años. Acá vemos tres mapas de México con lo que nosotros nombramos el semáforo de política digital. A diferencia del primer año, solo hicimos esta escala, ¿no? ¿Qué puntos, qué elementos, qué estados están cumpliendo más elementos y qué estados están cumpliendo menos elementos? Pero nos pareció que gráficamente no era del todo impactante para ver dónde había más desarrollo que en otros, pero sí podemos apreciar ahí un estado chiquitito que fue Colima, el único que había llegado a 8 puntos hasta este año, y lo cambiamos por el semáforo para hacer más evidente el estado de desarrollo de los estados del país. En 2022, como pueden apreciar, primero que nada, no hay ningún estado en verde porque el estado que tenía punto 8 en 2021 cambió de gobierno y con eso perdió puntos. La mayor parte del estado está en rojo, es decir, sin política digital con 3 puntos o menos. En 2023 aumentó de manera considerable el número de estados que superaron los 4 puntos, generando un entorno de política digital en desarrollo. Y este año, que como se puede apreciar, primero, ya tiene una entidad con política digital robusta, es decir, 8 puntos o más, específicamente Jalisco con 8 puntos. 2/3 del país con política digital en desarrollo, es decir, que superan 4 puntos. En este se encuentran varios estados ya con 7 puntos, que es el límite entre política digital en desarrollo y política robusta, y solamente una tercera parte del país que no tiene política digital, es decir, 3 puntos o menos. Y acá llama la atención que
pues justo no es solo una zona del país, ¿no? Está parte de la península, el sur del país que tuvo una inversión importante en temas de telecomunicaciones por parte del gobierno federal, pero esto que compartía, no necesariamente están tomando este impulso algunos estados y están siendo reactivos a lo que se genere en políticas federales. Pero también estados incluso fronterizos, que es el caso de Coahuila, este que se ve de este lado, que además está en una franja importante de tránsito comercial entre México y Estados Unidos. Pues son estados muy grandes, obviamente con retos orográficos muy importantes por el caso mexicano, pero que en lugar de tomar estas dificultades como incentivos para tener claro qué es lo que se tiene que hacer, pues esos se han quedado en el mismo lugar, o no han tomado acciones de manera decidida. ¿Y cómo está México hoy? Bueno, este último año, como compartía, se duplicó el número de estados en, en desarrollo de 4 a 7 puntos. También se ha cortado el periodo de evolución de los estados. Cuando una entidad decide que va a tomar acciones y pone a una autoridad encargada, muy rápidamente se vienen las políticas en cascada. Ya hay alguien encargado todos los días que está generando una ruta crítica de trabajo que dice, qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué otras dependencias, secretarías o ministerios, según como los conozcan ustedes, voy a trabajar para avanzar en rubros específicos? Entonces hemos tenido estados que evolucionan, van duplicando sus puntos año con año. Primero tienen un punto, luego pasan a tres y luego rápidamente a cinco o a seis, porque en realidad estos temas de elementos de política pública que compartimos son de planeación. Como decía, no son de ejecución. Es que esté público qué es lo que van a hacer, porque la ejecución pues tendría otras métricas completamente, no solo si son públicas o si no son públicas. Entonces, evolucionan de manera muy rápida. Y bueno, y con el aumento también de los estados con política en desarrollo, pues disminuyen los estados sin política digital, que disminuyó en 31% en este último año, pero en 55% si consideráramos 2022 como punto de partida. Y estos son los resultados propiamente de cada uno de los 32 estados para ir sintetizando. La media nacional ahora es de 4.5 puntos, con estos cambios rápidos de algunos estados que avanzan rápido y con eso mismo jalan hacia arriba el desarrollo estatal del país. Por primera vez, solo un estado pierde puntos y solo fue uno, lo cual es muy importante, que es la agenda digital que comentaba. Esto nos deja ya con tres variables que tienen más del 50% de cumplimiento. Los puntos sencillos, les llamo yo, que es la digitalización de trámites y gobierno y datos abiertos, y la autoridad especializada, que ya son dos terceras partes de las entidades, lo que además promete que el desarrollo en los siguientes años puede ser mucho más importante y podemos ir creciendo más rápidamente. Pero eso no deja que hay variables menos cumplidas a pesar de todos estos avances, que no se ha logrado identificar o la importancia a nivel estatal o cómo es que estas autoridades estatales pueden impulsar el desarrollo del ecosistema digital en cada uno de sus territorios. El más, el más delicado y desde mi perspectiva urgente es la homologación de trámites para el despliegue de infraestructura a nivel municipal con cero, el diagnóstico exhaustivo que para mí debería ser sí el punto de partida y hacer de esos periodos de gobierno lo más eficaces posibles, no solo en términos de tiempo, sino también de recursos públicos, que solo en este momento cumple una entidad del norte del país. También poco cumplida la agenda digital estatal y el programa de conectividad con todos los elementos de dónde está poniéndose el Internet.
y cuáles son las razones por las que se decidió dónde poner estos puntos. Y hay como un poquito a la mitad el marco jurídico local, que solo cumple un tercio de los estados. Y en el tema, ya para concluir con este repaso, es que hay estados que tienen una ley especializada, pero no reconocimiento de derechos digitales, o al revés, que tienen una carta de derechos amplia que reconoce el derecho de las personas a pertenecer a la sociedad de la información y el conocimiento, de acceso directamente a Internet, en condiciones de banda ancha, o la obligación de autoridades estatales de tener sitios de acceso con Internet público en oficinas públicas, en bibliotecas, en escuelas, en plazas públicas, pero todas estas obligaciones o derechos no se han plasmado en una ley que explique quién lo va a hacer, qué va a hacer, que va a ser obligatorio tomar cartas a nivel estatal. Y por eso esta diferencia, pues sobre todo en la práctica. Y finalmente, compartirles que este año hicimos una variable de economía digital en la que evaluamos si toda esta tecnología se está utilizando de manera activa para el desarrollo económico del Estado. Es decir, que haya política pública igual, la visión de impulsar la economía digital en los planes estatales, en las políticas sectoriales y de manera particular líneas de acción específica para comercio electrónico o inclusión de servicios financieros y una autoridad que esté tomando cartas en este asunto. En este sentido, la media nacional es de 2,8 puntos, solo tres estados cumplen con economía digital y lo que más se cumple es que haya una autoridad haciendo cosas, pero nuevamente, que no está publicado qué es lo que están haciendo. Y ya para concluir, decir que México ha avanzado de manera sostenida, pero el puntaje sigue siendo reprobatorio. Creemos que la evaluación ha guiado a los estados sobre cómo hacerlo y eso nos lo han dicho de manera directa. Y ya es común que tengamos contacto con ellos, sobre todo cuando no saben por dónde empezar sus rutas. Y creo que para este foro lo más importante es compartirles que creemos que estudios como esta evaluación puede ser impulsada en otros países para que las políticas subnacionales de los gobiernos de las Américas puedan aclarar qué es lo que pueden hacer estos gobiernos subnacionales y por dónde trabajar primero para generar avances pues más sostenidos. Y creo que finalmente decir que las autoridades centrales o federales deben ofrecer esas directrices, identificar sinergias, pero no fomentar la dependencia de los programas centrales, y que todos los gobiernos, los partidos y las autoridades deben evitar las afectaciones por cambios de administración y razones electorales, porque las únicas personas afectadas pues son los usuarios a quienes están intentando servir pues desde el gobierno. Y pues eso sería todo. Quiero agradecerles mucho su tiempo, sé que me pasé, pero este estudio pueden consultarlo en la página de CELLAP en esta dirección y pues agradecerles nuevamente todo su tiempo. Muchas gracias a 5G Américas por este espacio.